Hola, ¿cómo están? Quiero contarles de qué escribo mi texto, ¿por qué ganó mi ley? Lecciones para la izquierda y el progresismo. En este artículo que escribí, empiezo por plantear que el triunfo arrollador de Javier Milei, quien ganó por más de 10 puntos sobre Sergio Massa, el candidato oficialista, no solamente merece o admite un lamento, una condena al hecho de que un ultraderechista con ideas, con discursos de odio, planteamientos discriminatorios y todo lo que ya hemos descrito de este personaje, no solamente admite que nos lamentemos, que la izquierda se lama las heridas y que alerte sobre los peligros que se vienen para Argentina, que sin duda se vienen muchos. Yo creo que también esto tiene que resultar en un aprendizaje profundo para el progresismo y la izquierda, tanto en Argentina como en América Latina. Eh, Aunque el contexto, digamos, argentino es muy particular y es difícil extrapolarlo hacia lo que ocurre, por ejemplo, en México, a pesar de las comparaciones forzadas que se han querido hacer, etcétera, etcétera. De cualquier modo, la emergencia de líderes ultraderechistas antisistema, como es el caso de Donald Trump, de Giorgia Meloni en Italia, y que son más frecuentes, cada vez más frecuentes en América Latina. Tenemos el caso de Bolsonaro en Brasil, que ya gobernó 4 años, el caso de Cast en Chile, que podría en algún momento llegar al poder si las cosas en Chile se complican y si Boric no hace un buen gobierno. Y ahora el caso de Javier Milei en Argentina nos obliga a una profunda reflexión. Quiere decir que todos estos líderes de la ultraderecha tienen rasgos en común, no todos son iguales, no hay que caer a veces en ese simplismo de decir que todo es lo mismo, como cuando criticaban a la izquierda y querían cualquier cosa que fuese de izquierda la querían asimilar a Hugo Chávez. No debemos caer en esos simplismos, hay especificidades en estas, digamos, distintas derechas. Y bueno, en el caso de Milei, por ejemplo, a diferencia de Trump o del propio Bolsonaro, no tiene un discurso, por ejemplo, tan nacionalista. Él es a tal punto un creyente casi racional, diría yo, en la idea del libre mercado y de la libertad, que creo que ni siquiera hay reparos en una agenda nacionalista. Ha llegado ya a plantear que hay que privatizar YPF, que todo lo que se pueda privatizar lo va a privatizar, que tampoco es que haya tanto que privatizar, pero sí hay. Por ejemplo, el sistema de jubilaciones, que ya se había estatizado, lo quiere volver a privatizar, los medios públicos los quiere volver a privatizar, la empresa petrolera más importante de Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales lo quiere privatizar, en fin. Entonces, y sí, a diferencia de Trump, que tenía todo este discurso de nacionalista, de protección hacia los Estados Unidos, etcétera, Javier Milei no tiene ese discurso, es más bien su discurso es del librecambismo, la libertad de mercados a ultranza, es una propuesta ultra neoliberal, en fin. Pero bueno, a lo que quiero ir y a lo que va mi texto es, ¿qué razones, digamos, explican el triunfo de este libertario delirante, ultra neoliberal en lo económico, aunque conservador en lo social, sobre todo por la alianza que tiene con Victoria Villarroel, su vicepresidenta, que algunos dicen que es incluso peor que él? Eh, ¿Qué razones explican el triunfo de esta coalición de ultraderecha que, digamos, que nos guste o no, tiene arrastre popular y que lidera una derecha, pues sí, con rasgos populares y hasta plebeyos? Porque como ya lo he señalado en los días anteriores, tiene una aceptación entre cierto sector de los trabajadores,
Mucha gente de escasos recursos votó por él, o sea, no es el candidato de los fifís, ¿no? Nada más. Y bueno, yo detecté al menos cinco razones que podrían explicar el triunfo de Milei y que tienen que ver con errores que cometieron gobiernos de centro izquierda, progresistas en América Latina a lo largo de estos años de gobierno que fueron pues casi hace 20 años que asumió por primera vez Néstor Kirchner. No todos fueron gobiernos progresistas, el de Macri no lo fue y generó un perjuicio muy grave al país. Un endeudamiento altísimo y bueno, esto hoy no se dice, pero también ahí, digamos, el macrismo tiene una cuota muy importante de responsabilidad. Pero por lo que hace a la izquierda, ¿cuáles podrían ser esas razones? Digamos, todo eso que habría que evitar repetir. Insisto, el contexto argentino es muy particular, no necesariamente se repite en otras latitudes, pero creo que es importante tener claro qué es lo que en definitiva permitió que se cosechara, que se cocinara un Javier Milei. Bueno, el primero es el mal manejo de la economía, que el hecho de que el peso argentino valga la mitad ahora de lo que valía a principios de 2023. Los precios vuelan en ese país y los salarios se incrementan muy lentamente. La inflación interanual supera el 113% y es posible que para diciembre de 2023 ya llegue al 150%. El encarecimiento del costo de vida y la imposibilidad para planear en el mediano plazo afecta la calidad de vida y las expectativas de millones de personas. Y más allá de ideologías de izquierda, de derecha, de ultraderecha, etcétera, etcétera, aquí hay que hacernos una pregunta honesta. ¿Con qué cara se le podía pedir a esta gente agraviada por este manejo económico, pedirles que votaran por Sergio Massa, que ha sido el ministro de Economía de esta economía? O sea, ¿cómo puedes tener a una persona así como candidata? Bueno, los argentinos del progresismo te dirán, pues es que no había otro candidato, el oficialismo, digamos, ¿no? Te diría, no había otro candidato, se probaron a otros y ninguno jalaba. Obviamente, las figuras más a la izquierda pues ya estaban muy desgastadas, en fin, pareciera que era la única cara posible que tenían, pero no deja de ser una paradoja pedirle a la gente que vote por el actual ministro de Economía de Argentina, de esta economía que tiene Argentina. Y digo esta porque todavía estoy en Argentina en este momento. Segundo elemento, se descuidó a las juventudes. Una generación, digamos, que siempre vivió en democracia, terminó por dar por sentados los derechos y libertades conquistadas durante 40 años, desde la transición a la democracia de la última dictadura militar en Argentina. Y terminaron pues por apoyar a esos jóvenes a una coalición que menosprecia todo lo avanzado en Argentina en materia de derechos humanos en las últimas 4 décadas, que es mucho. Y a pesar de que esta coalición podría terminar conculcando algunas importantes conquistas. Aún así, antes que pensar, digamos, que ellos tenían algo que defender de esa democracia, jóvenes cansados de la inflación, de la falta de oportunidades, etcétera, optaron por aventurarse a algo radicalmente distinto a lo que tenían hasta ahora. Tercer elemento. Bueno, y antes de pasar al tercer elemento, quiero decir que yo conversé con muchos de estos jóvenes y sentí eso, o sea, cosas que a nosotros nos parecen muy obvias y que a argentinos de mi edad les parecen muy obvias sobre las conquistas democráticas, sobre por qué un discurso de Milei, como el discurso de Milei, es a tal punto inaceptable, cosas que a nosotros nos parecen obvias, cosas que escuchamos aberrantes, pues de pronto a estos jóvenes no les parecen tan aberrantes y como no conocieron las dictaduras militares, no logran tal vez identificar
las similitudes que hay en el pensamiento de Milei con esas dictaduras militares. ¿Por qué? ¿Por qué no ven esas similitudes? Pues quizás porque no se hizo un esfuerzo suficientemente claro de ser pedagógicos, en educar a esas juventudes, en politizarlas, en sensibilizarlas frente a la importancia que tienen los derechos humanos, las conquistas democráticas, etcétera, etcétera. Yo creo que hay algo de eso. Hay que dejar de pensar que esas cosas, esos valores que creemos universales, etcétera, etcétera, son ya obvios. Son cosas que llegaron para quedarse y para siempre. No. Hay que hacer mucho trabajo con los jóvenes de pedagogía, de reafirmar la importancia de esos valores, de convencerlos de la superioridad de los valores democráticos, de las libertades, de los derechos humanos en toda su dimensión, o sea, derechos sociales, derechos civiles y políticos, pero también sociales, económicos, culturales, en fin, ¿no? Bueno, tercer elemento, ahora sí. Se descuidó a muy buena parte del universo de los trabajadores en Argentina. Los trabajadores, especialmente los trabajadores informales precarizados. Cerca de la mitad de los argentinos no tienen un trabajo en blanco. O sea, no tienen seguridad social, no tienen derechos laborales, nada de eso. Bueno, quiero decirles que en México esa porción es mayor, ¿eh? Argentina tradicionalmente había tenido una base de trabajadores en blanco, muy importante, trabajadores formales. Bueno, en los últimos años, décadas, desde los 90, no con el kirchnerismo, esto se ha ido debilitando y los empleos que la gente encuentra son empleos muy precarios. El mileísmo, sin embargo, supo hablarle a esa gente, supo interpelarlos como no lo hizo suficientemente el peronismo, quizás porque el peronismo siempre trabajó más en la lógica de una relación con los trabajadores organizados, con los sindicatos, con los gremios, etcétera, etcétera. Y Milei logró hablarle a un tipo de trabajador, digamos, independiente, que es el que no trabaja con otras personas, que trabaja muy solo, muy aislado, con una aplicación, por ejemplo, el repartidor de Rappi, el de Uber, o sea, toda la gente que trabaja, digamos, con la tecnología, ese trabajador que no está representado, Milei supo hablarle. Ahora, significa que va a defender sus derechos y va a meter las manos en el fuego por ellos y que va a cambiar su situación en los próximos años. Yo lo dudo mucho. Pero la ultraderecha que representa Javier Milei supo hablarle a esos trabajadores. Algún diputado de Milei presentó una iniciativa, por ejemplo, para favorecer a estos repartidores de Rappi, en fin. Y quiero decir que esto es importante porque, digamos, estos trabajadores precarios, pues, ¿por qué habrían de defender el peronismo? ¿Por qué habrían de defender el kirchnerismo si con una economía como está y sin tener derechos reconocidos, pues ¿por qué habrían de defender a un Estado que no está presente en sus vidas, que no les aporta nada, que no les garantiza nada? Pues no hay que pensar que simplemente porque la izquierda es lo correcto y porque el discurso de la izquierda es muy bonito y que por eso los trabajadores lo van a abrazar. Pues no. En lo concreto, está muy fregado ese sector de la población. Y creo que hay que tratar de entender ese fenómeno de por qué esa clase trabajadora está apoyando opciones de ultraderecha. Igual que trabajadores en Estados Unidos, por ejemplo, en su momento respaldaron la opción política que representaba Donald Trump. Son fenómenos que creo que hay que prestarles muchísima más atención y la izquierda tiene que estar mucho más atenta a esos trabajadores porque ahí está, digamos, la base social natural que debería volcarse hacia la izquierda y no se está volcando hacia la izquierda. Cuarto elemento, la corrupción. No sé qué tanto haya sido, pero por ejemplo, creo que la economía ha sido más importante. En Argentina los políticos siempre han sido corruptos, igual que en México, y hoy en México sigue habiendo corrupción, aunque es menos que antes.
Pero sin duda la corrupción jugó un papel. O sea, esta señora que a mí me dijo, más vale, una señora clase media, diría yo, que repartía volantes a favor de Milei, me dijo en la calle, más vale loco por conocer, refiriéndose a Javier Milei, más vale loco por conocer que chorro conocido. Chorro es un ladrón. Es muy fuerte esa frase. Y creo que los antecedentes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en materia de corrupción, que han sido ampliamente difundidos por medios adversos al gobierno, y obviamente mucho más de lo que hicieron, por ejemplo, con el macrismo, o mucho más de lo que harían con gobiernos de derecha, porque usaron ese tema para sobredimensionarlo quizás, pero sí hubo corrupción, o sea, no podemos negarlo. Y eso afectó a la izquierda. En 2022, por ejemplo, se destapó el caso del llamado Causa Vialidad, una red de corrupción en obras de infraestructura muy sonada. Otro caso muy escandaloso fue el de los llamados cuadernos de la corrupción, que involucró a ex altos cargos del gobierno de Fernández de Kirchner, provocando un efecto dominó en, digamos, en las denuncias que se iban dando a conocer. Quinto elemento, los privilegios de la clase política. Durante la pandemia, cuando Argentina vivió un confinamiento forzado y se había prohibido hacer reuniones sociales, se filtraron unas fotografías demoledoras de una celebración del cumpleaños de la primera dama, la esposa de Alberto Fernández, con varios comensales, cosa que generó una enorme indignación social. Una cena con champán, etcétera, en medio del confinamiento, cuando se multaba a la gente que rompía el confinamiento. Y en ese momento, pues es que, digamos, a partir de eso es que el concepto de casta política y el rechazo a la casta política, como le iba a llamar Milei tiempo después, comenzó a cuajar fuertemente. Hay que acabar con la casta política es el enemigo, etc. También hay que decir que la pandemia generó un caldo de cultivo muy fuerte para ideas libertarias, que se aprovecharon de esta idea, cuestionaban, por ejemplo, con fake news la necesidad del encierro, con ideas de libertad, y eso, claro, cayó bien en los jóvenes, porque los jóvenes no querían el encierro, y oportunísticamente, no sé si existe esa palabra, o de forma oportunista más bien, Milei y otros grupos, digamos, con ideas así de libertarias, pues empezaron a empujar ideas contrarias al confinamiento forzado, diciendo que cercenaba libertades, diciendo que se estaba exagerando en las medidas, etcétera, etcétera. Eso también hay que decir que favoreció el surgimiento del mileísmo. Ahora, ahí yo no sé si, yo no lo pongo en mi texto esto porque pues, ¿qué podía hacer la izquierda frente a eso? Pues el confinamiento forzado, creo que ahí es difícil decir que, digamos, cada país tomó sus decisiones en ese momento, y bueno, Argentina tomó decisiones mucho más rigurosas de confinamiento de las que se tomaron en México. Quizás fue un error, quizás no, pues es difícil decir, porque en el momento, pues cada quien tomó sus decisiones con base en lo que le parecía, ¿no? Sexto elemento, por último, es que el progresismo dejó de hablarle a las mayorías sociales. O digamos, no es que dejó de hablarles, pero debilitó su discurso, su acción a favor de las mayorías, y para enfatizar más a ciertos grupos y colectivos con causas importantes, aunque muy específicas. Yo entrevisté a un periodista llamado Raúl Timerman, un analista político argentino, que lo expresó así en una entrevista que le hice. ¿No? Entonces él dice, la mayoría de los gobiernos progresistas en la región y en la Argentina en particular, y me quedo con esta frase, se han ocupado mucho de los derechos de las minorías, los colectivos feministas, los grupos ecologistas, el tema del medio ambiente, el matrimonio igualitario, los documentos no binarios, pero dice, acá tenemos 40% de pobres. Entonces, y esta frase creo que hay que escucharla.
Y yo no digo que no hay que tomar en cuenta esas causas del progresismo, de los grupos, de lo que él llama minorías, que a mí no me gusta el término minorías, pero bueno, él dice, cuando uno no se ocupa de los derechos de la mayoría pues te vota en contra. Y creo que eso es en parte lo que terminó pasando. Bueno, son algunas estas de las lecciones que podríamos sacar de toda esta historia. Ahora, quiero decir que hay más seguramente, pero ojalá que la victoria de Milei sirva a todas las izquierdas en América Latina como una advertencia de hacia dónde no queremos ir y hacia dónde no hay que llegar. Creo que también es importante el papel de los medios. Los medios de comunicación engrandecieron muchísimo la figura de Javier Milei, porque les daba rating. No, el progresismo también se equivocó, el oficialismo, por ejemplo, en engrandecer la figura de Milei. Creo que eso fue un error grave, porque, porque lo que tendrían que haber hecho fue aislarlo. Pensaron que era un enemigo más fácil de vencer en la segunda vuelta electoral. Acuérdense que en la primera competían 3 bloques principales, bueno, había más candidatos, pero eran Milei, Sergio Massa y la coalición Juntos por el Cambio, que es la candidata era Patricia Bullrich, que tenía el apoyo del expresidente Mauricio Macri. El oficialismo pensaba que en segunda vuelta iba a ser más fácil vencer a Milei, porque el macrismo y digamos esta coalición Juntos por el Cambio tiene mucha más estructura a nivel nacional, tiene comités, tiene quienes fiscalicen el día de la elección, que es algo muy importante. Y entonces, claro, hicieron crecer la figura de Milei, le dieron mucho juego, y creo que eso también fue un error. A la ultraderecha hay que hacerle un cerco, hay que bloquearla, no hay que permitir no hay que darle ese juego político que le dieron. Yo creo que eso fue un error, y bueno, uno de muchos errores. Pues bueno, hasta aquí mi comentario, espero que puedan escucharlo, díganme qué piensan, me encuentran en Twitter, @Hernán Gómez B de Bueno, en el canal de Hernán en YouTube, y en Facebook, desde luego, en mi fanpage pueden encontrar todos mis contenidos. Lunes, martes y jueves estoy en la Octava Radio Centro, miércoles en MBS con Luis Cárdenas en una mesa de debate con Juan Ignacio Zavala, jueves la visita incómoda por el canal del Congreso y los domingos en el Universal. Gracias, saludos y bonita semana.